Diego Alexander Arias nació en Guarne hace 38 años, hijo de Alberto y Piedad, hermano de Camilo y Eliana, esposo de Natalia y papá de María José, Elena, Juana y Lorenzo. Durante varios años hizo parte de la pastoral universitaria en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y además de sus procesos religiosos, ha sido concejal en 2 ocasiones y fue secretario de Desarrollo Comunitario de Guarne. Nosotros comprendemos que la política se hace con principios y con valores, se hace de cara a Dios y no de cara a los hombres. Yo no quiero agradar a los 70.000 habitantes que tiene el municipio de Guarne, no es mi intención. Yo no quiero ser alcalde de Guarne por figurar, por poder, por fama, no. Yo quiero servir y quiero un futuro mejor para mis hijos, para mis 4 hijos y los que vendrán, si Dios lo permite, y para todas las familias guarneñas. Hoy conversé con Diego Arias, que quiere ser alcalde de Guarne para construir un Guarne mejor y con oportunidades para todos. Yo soy Daniel Urrea Muñoz y esto es Oílo Podcast, temporada 1, Guarne a las urnas. Diego, ¿qué más? ¿Cómo va ese proceso electoral? Bienvenido a Oílo Podcast. Dani, muchas gracias, hermano. Muy bien y muy contento, hermano, de estar por acá después de varios años. Muy contento, la verdad, con la respuesta de los guarneños. Vemos que esta nueva propuesta que estamos poniendo en esta contienda electoral ha sido de mucha aceptación por parte de la ciudadanía y bueno, eso nos tiene con la esperanza y el ánimo muy arriba. Vemos ya muy cerquita el triunfo, por gracia de Dios. ¿Por qué votar por Diego? Hermano, porque creo que de los 14 candidatos que hay en Guarne, nosotros hoy tenemos un sello que nos diferencia y yo creo que es un sello no por soberbia ni por ego, pero creo que es un sello que marca una gran diferencia. Digo gran diferencia, o sea, un abismo. Y es de que Diego y quienes acompañan a Diego, el equipo de trabajo, digamos, hace más de 15 años estamos entregados a la misión, estamos entregados al servicio. Somos en su gran mayoría misioneros católicos y eso nos ha permitido a nosotros desprendernos, por ejemplo, del deseo de poder, del deseo de dinero, del deseo de fama, del deseo de idolatría, de cualquier otra cosa. Nosotros realmente hoy vivimos y somos felices, es por amor y por deseo de servir a los demás y en eso estamos. Realmente yo estoy como candidato hoy a la alcaldía porque quiero ser el alcalde de las familias, Dani. Entonces, votar por Diego, porque Diego va a ser el alcalde de las familias guarneñas. Y comencemos hablando precisamente dentro de ese plan de gobierno, en la línea 1, que habla de Guarne Digno. Lo primero que ustedes resaltan, Diego, es precisamente la creación de la Secretaría de la Familia. ¿Por qué han puesto tan en el centro esa discusión en torno a la familia? Ve, mira, aquí en Guarne de hecho hay una dirección de familia, la crearon en la actual administración, pero digamos que es una dirección que apenas está empezando que recién está creada, digamos, en la estructura administrativa llevará 1 año funcionando, pero si tú ves la Secretaría Social y de Familia, que así la crearon, así tiene el nombre, la que era anteriormente Secretaría de Desarrollo Comunitario, donde tuve la oportunidad de ser secretario de despacho en la anterior administración, de lo que promueve esa Secretaría, en su gran mayoría, me atrevo a decir, incluso hay cosas que atentan contra la misma familia. Por ejemplo, la ideología de género, ¿cierto? Entonces nosotros hemos comprendido, hermano, yo soy papá de 4 hijos, tengo 3 niñas, María José, Elena, Juana y Lorenzo. Y hemos comprendido, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos en cine, fuimos al cine y fuimos a ver una película para niños. Y cómo es que el mensaje central de la película es invitando a los niños a que se rebelen contra los padres, a que sean desobedientes y a que nadie puede decidir sobre sus vidas y que ellos literalmente así lo dijeron, es que usted con su vida puede hacer lo que quiera. O sea, ¿usted cómo le va a decir a un niño de 7, 8 años, 5, 6, 4? Se los están diciendo, Daniel, hoy en nuestras guarderías, en nuestros centros de desarrollo infantil en Guarne, con evidencias, lo puedo decir, de cantidad de padres de familia que vienen a nosotros y nos cuentan. Esto fue lo que les pidieron en la tarea de esta semana, que la próxima semana los niños vayan vestidos de niñas y las niñas de niños, que porque van a trabajar un tema de identidad de género. Entonces
Es un tema que están ideologizando a nuestros niños desde las universidades, quienes hemos tenido la oportunidad, en mi caso, de pasar por 3 universidades, 2 carreras en pregrado y un posgrado. Nos damos cuenta que desde la universidad lo primero que te meten es ideología. Por ejemplo, Dani, lo primero que te quieren quitar a vos es la fe y los principios, las raíces de donde venimos, la historia de los siglos y que eso no va a acabar nunca. Entonces te meten en un universo de cosas y te dicen, hombre, la iglesia es una mentira, pero te dicen, el comunismo es la verdad y es la panacea. Y te meten filosofía y te meten una cantidad de cosas que te cuentan la historia a medias. Y si tú eres juicioso, responsable, disciplinado y académicamente, vas y estudias la historia a los libros donde tiene que ser y te das cuenta que te están contando la historia a medias. Por ejemplo, Revolución Francesa, Napoleón, hace 200 años. Nos dijeron, hombre, es que la política tiene que estar separada de la religión. ¿Por qué? Y luego nos dice Marx en Rusia, 100 años después, la religión es el opio del pueblo. Y eso es lo que te enseña en la universidad. Es que la religión es un invento, la religión es lo peor, la religión es esto, lo otro. ¿Cierto? Quienes somos creyentes, en mi caso como lo soy yo hace 15 años por convicción, porque tuve un encuentro personal con el Señor, no por la transmisión de la fe que me dieron mis padres, por verlos en la Eucaristía, rezando el rosario. Realmente yo fui rebelde también y fui muy pecador, pero cuando tuve mi encuentro personal me di cuenta de la verdadera realidad y la verdadera felicidad. Y cuando empecé a escudriñar libros, empecé a estudiar, yo pertenezco a un movimiento católico que se llama Lazos de Amor Mariano, Dani, ya hace 15 años, por gracia de Dios. Bueno, realmente hace 12. Antes de estar en Lazos de Amor Mariano inicié con otro amigo muy especial, Mauricio Zuluaga, acá en Guarne, que hoy tiene un movimiento católico también, se llama Misiones de Jesús y María. Nosotros empezamos no solo a escudriñar las escrituras, la Sagrada Biblia, sino que empezamos a leer magisterio de la iglesia, empezamos a leer historia, y no solo de la iglesia, a leer los clásicos, por ejemplo, ¿cierto? Platón, Aristóteles, y uno va al fundamento, uno va a los principios y se da cuenta que desde la universidad, que desde el colegio te están lavando el cerebro y te están cambiando el chip a la manera que ellos creen que es la verdad, pero esa verdad no es completa. Entonces, por eso hoy nosotros nos atrevemos a decir, necesitamos en Guarne crear la Secretaría de la Familia. ¿Por qué? Nosotros no vamos a adoctrinar a nuestros niños, pero le vamos a contar y a mostrar la verdadera historia. La verdad de que, por ejemplo, desde niños, hombre, tienen que ganarse las cosas con sacrificio, con disciplina, con esfuerzo, que hay que tener, digamos, autoridad y disciplina. Hoy, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas está diciendo, Daniel, que los hijos no le pertenecen a los padres. Esa es una afirmación que se atreve a decir la ONU desde hace muchos años para acá. La Organización de Estados Americanos, la OEA, también lo viene diciendo. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace 2 o 3 meses se atreve en la Casa de Nariño a sacar, por ejemplo, la bandera que identifica a la comunidad LGTBIQ+, y yo no sé cuánto en Colombia. Y no solo esa, sino la bandera de los pedófilos. Que un adulto de 40, 50, 60 años se pueda meter con nuestros niños de 6, 7, 8 años y los pueda violar, porque eso es un niño de 6 o 7 años. Dígame, ¿qué conciencia tiene Daniel para decidir de tener una relación con un adulto, una relación sexual? Y hoy eso lo promueven en el mundo entero, por ejemplo en España, descaradamente. Aquí vino la ministra creo que es del Interior, Irene Montero de España, a promover ese tema en Colombia y desde las políticas que está, digamos, implementando este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, el artículo 304 promovía el tema de la ESI, la educación sexual integral, pero detrás de esa ESI venía todo lo de la ONU, todo lo de la OEA, toda la ideología de género para empezar a nuestros niños desde la escuela, desde la primaria, es más, desde transición. Es que ya desde las guarderías, desde los 4 y 5 años les están diciendo que se masturben, que no hay problema, que pueden tener relaciones con cualquiera, pero que lo importante es que se cuiden, y el cuidarse para ellos, entre comillas, es ponerse un condón o no quedar en embarazo. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros niños hoy en el sistema educativo? Pero entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, esas propuestas que ustedes tienen para la línea, por ejemplo, la Secretaría de la Familia? Y Diego, además, ¿cómo enmarcarla en torno a esa, no sé si la palabra sea discusión, pero también a esa relación que hay directa o no con el proceso religioso en una comunidad que no necesariamente va a estar identificada con las creencias de Diego Arias? Ética y valores. Yo creo que son principios fundamentales y comunes a cualquier ciudadano, sea creyente o no. La moral, ética, valores y moral. No tenemos que hablar ni siquiera de religión.
¿cierto? Que la palabra religión de hecho significa eso, estar ligado a Dios. No tenemos que ser creyentes, pero hombre, seamos honestos, no digamos mentiras, ¿cierto? Son principios generales, por ejemplo, no robemos, no matemos, son principios generales, ética y valores. Eso, por ejemplo, lo están sacando hoy de la enseñanza del sistema educativo. Entonces, ¿cómo hacer realidad esta propuesta que nosotros queremos a través de la Secretaría de Familia? Brindando acompañamiento primero a través de ¿qué? De abogados, jurídicos, enseñarles que ellos tienen derecho, por ejemplo, los padres, a educar a sus hijos en libertad. No lo que está diciendo hoy la ONU, que es que los hijos le pertenecen al Estado, no a los padres, y que ellos pueden educarlos y hacer con ellos lo que quieran. Es más, hoy en Colombia se atrevieron a decir, porque en los currículums que implementan los sistemas educativos, que hasta el sector privado, es decir, los colegios privados, tenían que obligarse a enseñar la ESI, la educación sexual integral, que lo que promueve la ESI no es ninguna educación sexual, educación sexual integral la llaman, o educación sexual reproductiva, pero que eso es un nombre, es un eufemismo, una palabra bonita, pero que detrás de eso viene que promover el aborto, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, en Colombia, el Ministerio de Salud hace pocos meses sacó un decreto que además era ilegal, ¿cierto? Porque tenía que pasar por el Congreso, para autorizar a los médicos a que practicaran abortos a niñas de 12 años sin tener que pedir permiso de los padres. Entonces, mira lo que estamos, Daniel, niñas de 12 años sin tener que pedir permiso a los padres, incitándolas a que se practiquen abortos. Por Dios. Entonces nosotros dijimos, hombre, esto no puede ser. Por gracia de Dios, hoy tenemos 2 guerreros allá en el Congreso que lograron tumbar esos artículos y que en todo eso que nos han querido meter escondido en esos micos, lo han sacado, porque llevan como 3 o 4 proyectos de ley y gracias a Dios hemos despertado conciencias y se han logrado tumbar esos proyectos de ley. Pero para terminar concretamente con la respuesta, Dani, acompañamiento permanente a las familias, incluso in situ, en sus casas, en los domicilios, a las familias más vulnerables, madres cabezas de familia, por ejemplo, donde el papá no está presente, o donde hay un papá alcohólico, o donde hay un papá violador. ¿Cuántos abusos hoy tenemos en las familias? ¿Cuántos de nuestros niños y niñas están siendo abusados por sus propios familiares? Ve, la estadística es grandísima, no solo en Colombia y en Antioquia, no es que pasa por allá. Y eso que es no todo. En Guarne, ¿cuántos niños, por ejemplo, hoy a los 10 o 11 años están intentando suicidarse en Guarne? Miremos la estadística, ¿cuántos niños hoy están con depresión en Guarne? Niños y niñas de 10 y 11 años con depresión, que porque le hicieron bullying, que porque esto, porque tenemos las familias destruidas, Dani, porque no hay acompañamiento y presencia de papá y mamá. Pero para que haya ese acompañamiento, ¿qué tiene que haber primero? Acompañamiento no solo jurídico, sino también acompañamiento médico, de psicólogos, de profesionales de toda la materia, trabajadores sociales, pero también acompañamiento económico. Necesitamos brindarle un subsidio económico a las familias más vulnerables. ¿Cuántos niños hoy, por ejemplo, Dani, se nos están quedando en desnutrición en el municipio? ¿Cuántos niños hoy solamente comen una comida al día? Y eso que la comida que comen es por el programa de alimentación escolar. Yo en los últimos 3 años tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Educación, donde se está manejando ahora el programa de alimentación escolar. Subsidian 3.000 raciones diarias, pero tenemos 7.500 estudiantes en el sistema educativo en Guarne. O sea, más de la mitad, nos atrevemos a decir, se están quedando en desnutrición, porque con seguridad, por estadística y por lo que las familias, y nos damos cuenta visitando a la gente, sobre todo en la zona urbana también, pero especialmente en la zona rural, muchas familias, hermano, alcanzan a comerse acaso 1 o 2 comidas al día. No puede ser que nuestros niños de 0 a 5 años estén en desnutrición. No puede ser que nuestros adultos mayores de 50 y 60 años para adelante, porque no tienen un familiar o un cuidador, porque la familia los abandonó, estén cayendo en desnutrición. Nuestros adultos mayores, que es la población más grande que tiene el municipio de Guarne. Entonces, por eso nosotros decimos acompañamiento en todos los sentidos, jurídico, médico, psicológico, pero también, y económico, pero también espiritual, Daniel. Lo que te decía ahora, como iniciamos esta conversación, principios, valores, llevarle a la gente algo que de pronto desconocen, o algo que le están diciendo que es una mentira, pero algo que nosotros que vivimos y que realmente sabemos que es la verdad y que estamos felices de haber encontrado esa verdad, también debemos de contársela para que ellos tengan más opciones y puedan elegir. El primer paso va a estar en la base, que son los niños, ¿cierto? Ya también hablamos del asunto de los adultos mayores, Diego, que a lo largo de las diferentes conversaciones que hemos tenido hay algo en común, y es que tienden a ser olvidados o rezagados, y que muchas veces la solución es, les damos una platica y
y no me estorbe mucho, ¿cómo los vamos a vincular en la conversación, no solo de familia, sino de comunidad en Guarne? Que de hecho esa plática no la está dando. Por ejemplo, el gobierno nacional prometió unos subsidios de 500.000 pesos mensuales. Todavía va un año y casi cuánto de este gobierno nacional y todavía ese proyecto no es una realidad, ¿cierto? ¿Cuántos de esos adultos mayores, por ejemplo, solamente lo que reciben es un recurso de Familias en Acción, que son aproximadamente 120.000 pesos mensuales? Y lo reciben cada 2 meses, porque los dan es bimensual, o sea, 240.000 cada 2 meses. Yo le pregunto, si un adulto mayor no tiene otra fuente de ingresos, no tiene pensión, no tiene familiares, vive solo, por ejemplo, con 240.000 pesos en 60 días, ¿qué puede, cierto? ¿Qué puede comprar? Entonces, hoy tenemos adultos mayores, que es la gran población del municipio, en desnutrición. ¿A qué tiene que llegar el municipio? A que ese programa de alimentación también llegue a nuestros adultos mayores. O sea, si ellos dieron un adulto de 70, 80 años, 90, mi abuela tiene 98, vive en la casa de mi mamá, dieron toda la vida por nosotros, a ellos les debemos todo, son los que construyeron este municipio, los que desarrollaron las vías, los colegios, las iglesias, las capillas, absolutamente todo lo hicieron nuestros mayores, y hoy no les estamos ni siquiera reconociendo lo más mínimo, que sería, hombre, la seguridad alimentaria. Entonces nosotros tenemos un capítulo especial dentro de esa primera línea que se llama Guarne Digno, que se llama Seguridad Alimentaria. Otro capítulo que se llama Adulto Mayor, Vejez Digna. Necesitamos un Guarne Digno. Y también obviamente todo el tema de la familia, donde incluimos niños, por supuesto los jóvenes, las mujeres, las más vulnerables, especialmente madres cabeza de familia, adultos mayores y población vulnerable, por ejemplo los discapacitados, que hace pocos días teníamos un debate con ellos. No puede ser que hoy en el municipio son alrededor de 1.600, entre comillas, porque es el último censo, pero me atrevo a decir que puede ser hasta el doble, de familias con alguna persona en situación de discapacidad, y que estas familias también estén en desnutrición. Por lo mismo, es que es una problemática repetitiva, es un círculo vicioso, donde como el cuidador tiene que estar casi que 24/7 pendiente de su familiar que está con alguna discapacidad, o pendiente de su adulto mayor que está enfermo en una cama, entonces no puede salir a trabajar. Entonces, claro, como no puede salir a trabajar, entonces ¿quién lleva la comida a la casa? Entonces, ese tema es un tema delicado y álgido que no se toca, porque es que la verdad a veces duele, pero que cuando tú vas a la vereda, cuando tú vas a la casa, cuando tú hablas con el ciudadano, te encuentras con una realidad que es durísima y uno dice, Dios mío, esto no puede estar pasando en un municipio como Guarne, que tiene el presupuesto que tiene. Esa debería ser la prioridad, garantizar seguridad alimentaria y una dignidad para nuestros ciudadanos. Y antes de hablar de los jóvenes, Diego, tocabas el tema de la discapacidad. ¿Cómo también los vamos a incluir? Porque aquí hay una discusión también que es clara, y es discapacidad se volvió más un tema de moda, y conversémoslo porque es popular, pero a la hora de ir a propuestas y darle soluciones no encontramos nada realmente transformador. Y añadamos a eso algo, Diego, para que también nos cuentes cómo los incluimos, pero en ese proceso de inclusión también hace parte el resto de la población, porque solemos como solucionémosle a ellos, pero resulta que, por ejemplo, una persona sorda el día de mañana va al hospital y no tiene la posibilidad de comunicarse porque el resto de la comunidad tampoco tuvo esa posibilidad de hacer parte de esa discusión de inclusión. Sí, es propuestas concretas, es que es voluntad política y presupuesto. No puede ser que una población, como te estoy diciendo, que según el último censo, que es de hace 6, 7, 8 meses, el año pasado nada más, 1.600 familias, porque son familias, detrás de una persona con discapacidad está una familia, está un papá, una mamá, un hermano, que es cierto, que llevan esa situación que no es fácil. No puede ser que una población tan grande reciba un presupuesto. Para mí, yo lo dije en el debate pasado con las organizaciones, la red de organizaciones de discapacidad, yo dije, es una miseria, 300 millones de pesos en el año, 300 millones de pesos para una población de 1.600 familias. Eso no alcanza ni para pagar el arriendo que tienen que pagar muchas de estas organizaciones, me lo decían ellos mismos, porque tuvimos la oportunidad de construir nuestro programa de gobierno de manera concienzuda, nos fuimos a hablar con los dolientes de cada tema realmente y les pedimos evidencias y les pedimos, en el caso de la discapacidad, nos pasaron el informe de la política pública que lleva 10 años en Guarne, 10 años, y de las 9 líneas que tiene de acción, Daniel, en 10 años, que se supone que en 10 años ya deberían de estar las 10 líneas, ya deberían estar, siquiera en un 50%, 70, 80, de las 9 líneas solo llevan 2 líneas y ni siquiera el 100%.
solo llevando línea. Entonces, esto quiere decir es que la política pública en Guarne de discapacidad pues quedó en letra muerta, o sea, no ha sido una prioridad para las administraciones que hemos tenido, ¿cierto? Entonces, porque lo que te digo, el presupuesto es irrisorio, eso es una miseria, o sea, perdóneme la palabra tan fuerte, pero es una miseria, porque para nosotros, yo creería, población vulnerable, por eso hablamos, estas personas deberían de tener un trato o al menos una atención preferencial, como nuestros adultos mayores, como una mujer en embarazo, por ejemplo. Hombre, si está haciendo una fila en un hospital, pues dele paso a la mujer en embarazo, dele paso al adulto mayor, dele paso al discapacitado, pero es que eso no está incorporado a nuestro chip. Ya también habría que relacionarlo con cultura. Así es. Y Cultura ciudadana, que la promueve, el Estado debería ser el llamado a promover eso, pero hoy no, hoy le damos prioridad a otro tipo de cosas, por ejemplo en Guarne, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos que la población también pues sea consciente de eso, Diego? Lo mismo, es decir, que los dejemos de ver como Lo que tú acabas de diferentes decir es que si no le damos prioridad, por ejemplo, a derrochar el presupuesto del municipio en prestación de servicios, pagando clientelismo, trayendo 500, 600, 700 contratistas y la gran mayoría de afuera, que no conocen, que no les duele. O sea, y se nos va el presupuesto ahí, hombre, dándole prioridad al municipio, priorizando a las poblaciones, diciéndole, vea, estas personas, poniéndolos visibles, porque muchas veces ellos ni siquiera tienen quien los defienda, ellos ni siquiera van y piden, es que es más, ellos dicen, nosotros no necesitamos limosna, no necesitamos miseria, nosotros lo único que queremos es ser visibles y con nuestras propuestas y nuestros proyectos que nos apoyen, que nos impulsen, es que no es que vamos a subsidiar y vamos a hacer pues un Estado paternalista, una administración paternalista y entonces a todo el mundo le vamos a dar subsidios como muchos quieren engañar a la gente y hacer ver que no, la vida fácil no, de hecho si alguien no tiene una vida fácil son estas poblaciones que estamos hablando, los grupos vulnerables, si alguien sabe defenderse en la vida y esforzarse y con sacrificio todos los días levantarse a buscar su propio sustento, son estas poblaciones vulnerables, son ellos los que tienen para enseñarnos a nosotros, pero hay que hacerlos visibles. Hay que hacerlos visibles y eso lo hace un gobernante priorizando el presupuesto y dándoles a ellos las oportunidades que se les han negado por tanto tiempo. El otro tema que teníamos ahí como iniciado respecto a la familia tiene que ver con los jóvenes, Diego. Y es ustedes que están planteando respecto a los jóvenes, porque primero terminan siendo el eje del desarrollo de todo lo que viene aquí para adelante y están encontrando un montón de vacíos en muchos espacios. ¿Cómo los vamos a solucionar? Temas como la educación, no solo educación en familia, sino la educación académica. ¿Cómo vamos a hacer con temas como el tiempo y el uso de ese tiempo libre, que tal vez es una de las grandes falencias que tenemos, incluso desde falta de espacios, como falta de programas? ¿Y cómo les vamos a dar esas oportunidades para que ellos sean, podríamos decir, los buenos ciudadanos del mañana? 96 propuestas en nuestra primera línea, Guarne Digno, dedicamos para la juventud. Y tiene que ver con el tema de educación, cultura y deporte, lo que tú acabas de mencionar, las oportunidades. ¿Qué necesitan hoy los jóvenes? Oportunidades. ¿Cuántos bachilleres estamos graduando año a año en Guarne y cuántos están, por ejemplo, accediendo a la educación superior, ¿cierto? Cerca de 500 bachilleres año a año y solo el 10% tiene oportunidad de ingresar a la educación superior. Hay que ampliar los programas. Y no es solo eso, perdón Diego, no solo ingresan solo 50, 60, sino que no todos terminan además. Así es. No es que sea lo peor, sino que digamos como no tienen otra opción y hay que comer y hay que subsistir, entonces van y se nos meten a una empresa y empiezan a recibir plática y ahí ya se pierde la esperanza de tener de pronto una oportunidad más grande a través de la educación superior, una técnica, una tecnología. No tiene que ser propiamente un pregrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer, hombre? Los programas que vemos que están funcionando, que han sido pioneros en el municipio de Guarne, que son un modelo incluso a nivel departamental, como el programa de becas Guarne para la U, ese presupuesto hay que robustecerlo, ¿cierto? Hay que meterle más plática ahí para que pasemos de 50 a 60 estudiantes que estamos subsidiando cada año con las becas al doble si quiere, o sea, ir creciendo esos programas. Asimismo, el tema del transporte de transporte escolar, ¿cierto? El transporte universitario, el subsidio de transporte y también de conectividad, ¿cierto? Hoy muchos, por ejemplo, pueden estudiar desde su casa. Pero si yo no tengo internet, si no tengo conectividad, si por ejemplo no hay una antena en la vereda, si la escuela por ejemplo no tiene internet, como hoy de las 33 instituciones educativas, casi que la mitad no tienen conectividad, o sea, en pleno siglo XXI con toda la tecnología que tenemos. Dígame, Dani, si eso no es falta de voluntad política.
Porque es que tuve la experiencia de estar los últimos 3 años en la Secretaría de Educación y uno se da cuenta, hombre, muchas veces es solamente presentar los proyectos, pero no hay voluntad para eso. Tuve la oportunidad de presentar 5 proyectos en los últimos 3 años al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura, al ICPA, al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, y a la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Educación Departamental. En cabeza propia, con iniciativa, incluso muchas veces propia, ni siquiera del secretario de despacho, que yo era un mando medio como profesional universitario, logramos 3.500 millones de pesos en 5 proyectos que presenté. Autoría y obviamente no solo, pues un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Infraestructura, de planeación, de todo lo que se necesita para presentar un proyecto. Pero ¿qué pasa, Dani? Que cuando salen estas convocatorias de los ministerios o de cualquier incluso organismo ONG o algún organismo de cooperación internacional, esas convocatorias salen en tiempos limitados. Usted ya casi que tiene que tener los proyectos listos. Salió la convocatoria hoy martes y el viernes la cierran, y los primeros que presentaron son los que se llevan el presupuesto, y además que hay que presentar bien los proyectos. Entonces en Warren primero no hay voluntad para presentar los proyectos. Recuerdo que una secretaria, bueno, qué pena no decir el nombre, pero bueno, cualquier secretaria, un funcionario, cuando íbamos a presentar el proyecto y le dice, jefe, ve, está esta oportunidad de tal, vamos a presentar el proyecto, y una de las secretarias ahí en el gabinete decía, no, que vamos a perder el tiempo, eso no nos lo ganamos, no hay tiempo, hay que hacer esto y lo otro. O sea, nos come el día a día. Y eran 350 millones de pesos. El proyecto lo presentamos en menos de un mes, y en menos de un mes los 350 millones de pesos ya estaban acá, y hoy son una realidad, y se utilizaron para el techo de la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Eso lo digo porque lo viví, pues porque me tocó liderarlo y coordinarlo. Proyectos Acuérdate al Parque, Ministerio del Interior, la administración anterior del gobierno de Iván Duque. Jefe, ve esta oportunidad, tal cosa. No, hombre, eso que lo vamos a presentar, no hay tiempo, eso no lo ganamos, no, eso no lo están dando, eso es pura carreta. Hombre, jefe, esto y lo otro, dame la oportunidad, vamos a sacar este proyecto adelante. No. En el debate en el Consejo Municipal, hombre, secretario, ¿usted por qué no presenta este proyecto? Y uno ahí en el teléfono con los concejales, ve, decirle que esta hay una oportunidad. Ah, bueno, sí, ya lo vamos a presentar. Hombre, tuve la oportunidad, me dieron la coordinación. Pasó el gobierno anterior de Iván Duque, ya habíamos cumplido todos los requisitos y dijimos, no, se perdió el proyectico. Llegó nueva administración con el presidente Gustavo Petro, 1.200 millones de pesos. Ya van a ser una realidad para Warner, ya aprobaron el proyecto, ya lo van a ejecutar en Vegas de San Antonio. Nos demoramos casi 1 año y medio presentando el proyecto, porque nos pedían y nos hacían subsanaciones todo el tiempo. Pero lo que te digo es presentar los proyectos y creer, es que los recursos están, pero hay que traerlos y conseguirlos. Y esa falta de voluntad, sin acosar a ninguno, ¿tendrá mucha relación con asuntos de corrupción? O, pues no sé, el típico, es que ¿qué gano yo? Pues ¿qué me toca a mí? O de todo tipo, yo pensaría más corrupción de negligencia y de mediocridad, de no hacer lo que le corresponde, y más que un secretario de despacho en Warner, creo que es de los mejores pagos en el departamento, gana 6, 7 millones de pesos. Usted no se puede dedicar como secretario de despacho a sentarse en una oficina, o sea, y a manejar, ni como alcalde, a manejar solo el recurso que entra por ingresos propios y por impuestos, ¿no? Nosotros en nuestro programa de gobierno tenemos algo claro, y es que de los casi 500.000 millones de pesos que se van a manejar en los próximos 4 años solo por recursos propios, no es suficiente. O sea, necesitamos mínimo duplicar ese presupuesto, y lo podemos hacer. Porque Santuario sí lo puede hacer, porque La Ceja lo puede hacer, porque El Retiro lo puede hacer, porque Marinilla lo puede hacer, porque estos municipios vecinos, porque San Vicente lo está haciendo y Guarne no. O sea, porque no hay capacidad de gestión, porque no hay capacidad de traer, por ejemplo, 7.000, 8.000, 10.000 millones de pesos para una casa de la cultura, que se necesita a gritos, que tenga una población de más de 3.000 familias, que la gente está sin nada allí, no sé si conoces, donde están funcionando en 4 paredes, así como estas, para 20, 30 estudiantes y familias, porque detrás de cada estudiante siempre nosotros pensamos en familias, el papá siempre está ahí presente, o sea, entonces, hombre, no puede ser que, para mí es negligencia, falta de conocimiento, falta de experiencia y profesionalismo. Es que uno no puede llegar a la administración pública o pretender ser alcalde y llegar a improvisar en 4 años, porque entonces las decisiones no las vas a tomar tú, las van a tomar alguien más, las va a tomar. Nosotros, por gracia de Dios, ya tenemos una experiencia de casi 20 años en el sector público, nos hemos formado y hemos aprendido lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Sobre todo eso hemos aprendido.
lo que no debemos de hacer, porque hay muy malas prácticas administrativas. Una de ellas estas, por ejemplo, que no tengamos una oficina en el municipio dedicada a traer recursos de cooperación internacional, de todo tipo, de los mismos ministerios, a presentar proyectos. Hoy en Guarne sí hay una oficina que se llama la oficina de prospectiva, pero usted vaya, pregunte un solo funcionario que hay en esa oficina cuántos proyectos alcanza él solo a coordinar y a presentar en todo un año ante tantas oportunidades que hay, entre tantos ministerios. Y en el día a día te come que hay que ir a la reunión allí, que hay que ir al comité, que hay que ir a la vereda, entonces claro, por eso el presupuesto no llega, porque no estamos enfocados y no hay una visión clara de administración y de gobierno, ¿cierto? Administración. Y tener claro eso de, pues no es trabajar con los 100 pesos que nos tocan, es proyectar que vamos a tener 300. Además, ¿cómo se puede proyectar? Trabajando con la misma gente, es que no es ni siquiera difícil, Dani, es más, ni siquiera tendríamos que salir del municipio. Si usted habla hoy con una junta de acción comunal responsable, como muchas, pongo por ejemplo qué pena, son 59, pero hablo de pongo de ejemplo la Brizuela. Una junta de acción comunal, un presidente, unos socios de esa junta de acción comunal, que usted les da 100 pesos y ellos los convierten en 200 o 300. Que usted les da para hacer 10 metros de rieles y ellos hacen 30. ¿Por qué? Porque ellos ponen mano de obra, porque ellos se reúnen como comunidad y de su propio bolsillo aportan el cemento, la varilla, la arena, el material, así como muchas. Podría hablar de muchas, porque en Guarne, de las 59 juntas de acción comunal con las que he tenido la gran mayoría la oportunidad de trabajar cuando fui secretario de Desarrollo Comunitario, son buenísimas. Hay líderes, pero excelentes. Incluso tenemos hasta profesionales que realmente lo que están haciendo ahí es vocación de servicio. Ya de pronto son pensionados, arquitectos, ingenieros, y lo que quieren es servirle a su comunidad y ver su territorio cada vez en mejores condiciones. Entonces aportan. Entonces uno sabe que con las juntas de acción comunal se puede trabajar, y por eso nosotros proponemos, por ejemplo, qué pena Dani ahí saliéndome de esa primera línea, los 50 kilómetros la de construcción, así es, construcción de 50 mínimo 50 kilómetros de vías, pero con las juntas de acción comunal. Eso es lo especial que nosotros queremos hacer, porque usted ve hoy, por ejemplo, una empresa creada en el municipio, que es un ente descentralizado como EMEGA. Yo le pregunto a los guarneños y los invito a esa reflexión, ¿saben qué significa EMEGA o qué ha significado, por ejemplo, la administración actual? Eso es lo que tenemos que procurar cuidar, porque ahí es donde está el gran presupuesto del municipio. Ahí es donde nos meten, Dani, los micos, y no nos damos cuenta los guarneños de los sobrecostos en las obras, por debajo de la mesa, que se entregue la contratación de manera directa cuando tiene que hacerse un proceso licitatorio, por meritocracia, que gane el mejor, el de menor costo y el de mayor calidad, o sea, el que más le convenga al municipio, pero no. Usted está entregando a dedo, y para eso creamos una empresa descentralizada que nos permita hacer y manejar el presupuesto a conveniencia, como queramos, no pensando en el bien común. ¿Y cómo le hacemos control a eso, Diego? Es que mi hermano, por ejemplo en Guarne hay está el comité, nosotros tuvimos la oportunidad de crearlo, Comité de Control Social y Veeduría Ciudadana. Incluso por ahí en alguna emisora hay algunos que se llaman los veedores ciudadanos, pero es que el tema es que no es solo la veeduría ciudadana. Usted puede denunciar, Dani, el tema incluso va a otro nivel, y es los organismos de control. Cuando la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría no funcionan porque hay un funcionario corrupto que se deja comprar la conciencia y que archiva los procesos y que no pasa nada, por más que usted lleva y presenta las evidencias, por más que la veeduría vea, es que esto valió 100 pesos y aquí están cobrando 300, usted lleva la evidencia y denuncia, pero en el órgano de control no operan, o sea, no funciona, porque ahí es donde coartan y donde por debajo uno sabe que movieron influencia. Entonces es muy difícil, pero al menos como ciudadanos hacerlo ver, y lo que nos corresponde, hombre, si los organismos de control no funcionan, al menos cumplamos con denunciar y decir, vea, este es un ladrón, este se está robando la plata. Diego llegó a denunciar y no hubo respuesta. Yo llegué a denunciar siendo concejal en el periodo 2012-2015, con evidencias, vamos, treto así, al alcalde en su momento, que le hacíamos control político, 2012-2015, y nunca pasó nada. Ni siquiera nunca nos llamaron a una primera indagatoria. Denunciamos no solo en un ente, sino en muchos, en todas las instancias a donde tuvimos, y no un solo concejal, fuimos incluso 4 o 5 concejales,
incluso con evidencias visuales, con videos, o sea, con todo, y no pasa nada, Dani. Entonces, no, y aquí en Guarne tenemos la experiencia, hay exalcaldes aquí que en videos, por ejemplo, se han demostrado los ilícitos y no pasa nada. Ni siquiera un proceso sancionatorio, ni siquiera una casa por cárcel. Entonces la pregunta que uno se hace como ciudadano es, pero si están las evidencias, ¿por qué no pasa nada? Por eso es que la gente, yo creo que está un poco desmotivada, y por eso la gente hoy ya no se atreve ni siquiera a denunciar. Porque cuando tú denuncias, te pones en evidencia, y como sabes que no va a pasar nada, entonces ya quedas en evidencia de los corruptos y de los malos, y pones en riesgo tu propia vida. Entonces a la gente le da temor. Y por eso pero hay que incentivar definitivamente eso. O sea, no tenemos que tener miedo a decir la verdad, y si hay que entregar la propia vida por decir la verdad, bendito Dios, ¿cierto? No nacimos para semilla, pero sí nacimos creo yo, para defender unos principios y para hablar con la verdad y defender la verdad. Eso haremos en nuestra administración, Daniel. Nosotros vamos a hablar siempre con la verdad y vamos a promover que la ciudadanía hable con la verdad, y si nos tienen que decir cosas que estamos haciendo mal, pues que nos lo digan, es que es por nuestro propio bien. Uno hace control político como concejales para cuidar a la administración, para cuidar al gobernante, para que no cometan los errores, para prevenir, pero a veces lo ven es como... Ya al cierre de la conversación vamos a hablar un poquito de eso, Diego. Redondeemos el tema para que avancemos a la línea 2. Ya teníamos la primera parte, que es la educación. Tocaste por encima también el asunto de cultura, pero nos sigue faltando el deporte, que debe ser una línea también fundamental, sobre todo para el desarrollo de la juventud. ¿Qué se plantea en cuanto a deporte, más allá de la construcción de algunas placas que ustedes mencionan, de 2 canchas sintéticas incluso, pero qué más allá? Zona húmeda, por ejemplo. O sea, yo creo que es el recurso humano. Como bien lo decías, hoy hay un déficit grande del tema de espacios, ¿cierto? De locativos y infraestructura deportiva. Digamos, es lo que cualquiera quisiera apuntarle, pero digamos es lo que más costo tiene. Pero vamos a dar soluciones reales, concretas y oportunas, es decir, que desde el primer año de nuestro gobierno podamos ampliar cobertura. ¿Y eso cómo se hace a nivel deportivo? Contratando más docentes, generando más disciplinas, más espacios, recurso humano, así como lo necesitamos, por ejemplo, en salud igual. No es que necesitemos un hospital de 4 o 5 pesos. Ya vamos a hablar de eso. Terminemos entonces, deporte. En el tema de deporte, creo yo, hoy, por ejemplo, tenemos deportistas de alto rendimiento, pero el municipio no está, por ejemplo, apalancando esos talentos que tenemos para que salgan incluso a representarnos al exterior. Hoy hay guarneños representando a Colombia, pero con sus propios medios, de su propio bolsillo, y les cuesta muchísimo, porque tuvimos la oportunidad de hablar y somos amigos de varios de ellos, y nos dicen, hombre, qué bueno que en Guarne incentivaran el deporte de alto rendimiento, hombre. Son guarneños para la foto en la valla. Así es. Mientras necesitaban... Así es, pero realmente ellos por sus propios medios, sus familias, con mucho sacrificio y a pulso, pero sin ningún apoyo, por ejemplo, por parte del Estado, en este caso de la alcaldía. Entonces, promover un incentivo económico, siquiera trimestral, porque es que hoy nos llenamos muchas veces la boca con fotos y diciendo es que tenemos una política pública en Guarne que se llama Premios a la Excelencia, y esos premios a la excelencia entregan 1 o 2 millones de pesos al deportista del año, pero eso es insuficiente. O sea, 1 o 2 millones de pesos, por ejemplo, para un patinador profesional como los tenemos, no le alcanza ni para las llantas. Entonces, hombre, el presupuesto es irrisorio, pero lo que te decía, muchas veces ellos, más que el dinero, más que ellos estar pidiendo algo, necesitan es acompañar los proyectos. O sea, ellos mismos tienen las ideas y las soluciones, es que la administración ponga todos sus recursos, ponga toda digamos, sus profesionales que tiene a cargo al servicio de ellos, para que ellos puedan sobresalir. Y eso yo creo que es más que un apoyo para ellos. O sea, uno poder poner a estos deportistas de alto rendimiento, ponerles, por ejemplo, un técnico profesional, un directivo que esté pendiente de ellos, acompañándolos, entrenándolos. Eso, por ejemplo, sería algo muy especial para ellos. Nos lo han dicho así,
tal cual, muchas veces ni que es solo el recurso económico, o sea, hay muchas maneras, es buscar las soluciones entre todos. Pero definitivamente el deporte en Guarne hoy ya es de primera línea, no podemos descuidarnos en eso. Y no solo es materia del recurso humano de lo que estamos hablando, no es solo incentivar el deporte de alto rendimiento, sino que sin lugar a dudas se necesitan espacios y se necesita descentralizar sobre todo los servicios del INDER. Claro. Descentralizarlos, porque tú vas hoy 65% de nuestra población reside en la zona rural, ¿cierto? En estas 38 veredas. Pero usted vaya a una vereda, por ejemplo, como San Ignacio, que está a 45, 50 minutos. Escasamente llega por allá un profe del INDER, escasamente llega por allá un profe de la Casa de la Cultura. Sobre todo que es un tema de estadísticas. Cubrimos porque el profe fue una vez al mes. Vaya, por ejemplo, al Palmar, que es una población más pequeña. Por allá no llega nada, ni de educación, ni de cultura, ni de deporte. Entonces estamos descuidando el territorio y estamos concentrando muchas veces en la zona urbana todo el recurso que tenemos, cuando la mayor población y la más desfavorecida, porque de pronto un estudiante, un joven, un adulto, no tiene la capacidad de transportarse diario a la zona urbana. Entonces, hombre, necesitamos pensar en el campesino, en el residente, en el ciudadano que vive en la zona rural y descentralizar los servicios. Y para eso, ¿qué necesitamos? Ampliar cobertura, por ejemplo, en docentes, en técnicos, en personal. Eso creo que sería una plata bien invertida y de esa manera nosotros ampliamos cobertura en deporte y en todas las materias. Es decir, llevarlos y que tengan más presencia, pues, más constante. Sí, porque realmente están yendo una vez por semana, Daniel, y eso que no alcanzamos a ir a todo el territorio. Cuando aquí en la zona urbana tú tienes la oportunidad de ir todo el día, todas las horas, por ejemplo, a la unidad deportiva o a tantos escenarios. Entonces, mira la desventaja que hay. Okay. Diego, ¿y cómo hacemos para darle también espacio al deporte recreativo? Es decir, a mí me queda la sensación de que el deporte en Guarne es exitoso en la medida que se mide a nivel competitivo, pero resulta que, voy a poner un ejemplo claro, y es el caso mío, a nosotros, yo tengo 33 años, y pues resulta que como ya somos viejos, entre comillas, para competir representando un seleccionado, pues ya no tenemos donde jugar baloncesto los amigos que jugamos porque no estamos dentro de competencia. ¿Cómo empezar a brindar esos espacios? Y eso que uno hace parte de la población favorecida, pero ¿qué hace el papá que quiere ir a lanzar? O el Así niño? es, promoviendo los torneos, por ejemplo, interveredales, ¿cierto? Aprovechando los espacios que tenemos. Si los espacios de la zona urbana están ya al límite, como sabemos que están, como tú dices, no hay oportunidad de ir uno media horita siquiera a practicar su deporte porque no hay espacio. Entonces, venga, generemos torneos interveredales. Esa es una solicitud que nos ha hecho los mismos ciudadanos. Hombre, es que en Guarne ya no hay torneos de fútbol, ya no hay torneos de baloncesto, ya no hay torneos de voleibol, ya no hay torneos ni siquiera de deportes individuales, de ajedrez, de tantas cosas. O sea, se perdió esa promoción del deporte y por eso hoy, en el tiempo libre, nuestros jóvenes se ven expuestos a ¿qué? A drogadicción, alcoholismo, a tantas cosas. Hay que promover. ¿Y por qué no se promueven? Porque no tenemos el recurso humano suficiente. No tenemos un profe que se dedique a los torneos, por ejemplo, veredales, ¿cierto? Entonces, creo que esa es la clave. Recurso humano y con voluntad política y con la misma ciudadanía se generan las estrategias y las soluciones para incentivar y ampliar todos los espacios. En este caso, pues, deportivos. Ok, Diego. Línea 2, vías para el desarrollo. Ya hablamos como de los 50 kilómetros y trabajo con la comunidad, pero también plantean allí 2 o 3 cosas claves. Uno, la instalación de 3.000 luminarias nuevas, eso sería a nivel municipal. Y 2, el mejoramiento de 500 viviendas y además la construcción, si mal no recuerdo, de otras 500, 600. Así es, 500. También 500. Así es. Esos, digamos, son los proyectos banderas o los que van a generar más impacto dentro de esa línea 2, vías para el desarrollo. 50 kilómetros de vías pavimentadas con las juntas de acción comunal, en su gran mayoría, pues entenderemos que habrá muchos que por capacidad y por idoneidad no cumplirán las juntas, pues habrá que sacar un proceso licitatorio. Luminarias, hoy tenemos cerca de 7.000 luminarias en el municipio. 7.000, nosotros nos proponemos instalar 3.000 nuevas, o sea, casi el 50%. ¿Dónde? Sobre todo en la zona rural. Es que la zona rural, que es, digamos, el mayor porcentaje de población, es la más desprotegida y la más abandonada. Usted va, por ejemplo, a una vereda lejana, le cobran el alumbrado público. Vaya, mire si tiene el servicio, vaya, mire si tiene una lámpara. Pues es difícil ponerle una lámpara al frente de cada casa, es imposible. Pero venga, ampliemos cobertura. Si podemos, por ejemplo, instalar, como nos proponemos, el 50% de más, que tengan siquiera
en la vereda a 100 metros, a 200 metros, tengan, hombre, la vía iluminada. Es que si están pagando el servicio, pues lo deberían de tener, sería lo mínimo y lo justo, es lo que nos dicen los ciudadanos. Entonces, si vamos a pavimentar 50 vías, pues no las podemos dejar oscuras, además porque nos generan inseguridad, necesitamos iluminarlas y nos proponemos 3.000 luminarias. Asimismo, el tema en esta segunda línea de los acueductos. Guarne hoy es rico en agua, como pocos municipios en el país, 28 acueductos, pero que en muchas de las veredas la gente nos dice es que son empresas familiares, y el agua es un recurso que nos pertenece a todos. El agua, además, que nace en el subsuelo, le pertenece al Estado, y es un recurso vital que debemos de garantizárselo a todos los ciudadanos. Entonces necesitamos con los directivos de los acueductos veredales crear esa conciencia y ayudar a asociarlos a que cooperen, como por ejemplo un acueducto modelo en Guarne, que hay que mencionarlo, acueducto Hondita Hoja Sánchez, un modelo incluso a nivel nacional, con hoy un capital superior a los 20.000 millones de pesos. Un acueducto en Guarne que creo que incluso puede funcionar mejor que la empresa de servicios públicos de Guarne, del propio municipio. ¿Cómo lo han hecho ellos? Se han asociado, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar en diferentes oportunidades y aprender de esa experiencia. Hoy un acueducto como Hondita Hoja Sánchez, por ejemplo, está pensando en el plan básico de ordenamiento territorial de toda la UPR Chaparral y la UPR Hondita Hoja Sánchez. Algo que no puede ni siquiera pensar o visionar el municipio, que debería hacerlo, es el llamado y el responsable, porque son proyectos de cerca de 90.000, 100.000 millones de pesos, lo que es el presupuesto de todo un año de una administración, y como un acueducto veredal sí lo puede hacer, y porque la administración sí tiene todas las herramientas, ni siquiera lo propicia y lo genera. Entonces yo creo que ese es el debate importante, los problemas gruesos y de raíz, y que los podemos solucionar si de pronto le ayudamos a los ciudadanos a cambiar el chip y a mirar que si nos asociamos y cooperamos y pensamos en el bien común y no en el interés particular, no en el bolsillo propio, entonces podemos generar realmente bienestar a gran escala. Entonces queremos hacer de Guarne un municipio que sea reserva y una gran potencia en agua. ¿Y cómo entra ahí, qué pena Diego, el alcantarillado? Que es otro dato que sorprende, pues. Estamos hablando de un municipio de segunda categoría, que está a 20 kilómetros de la segunda ciudad más importante del país y que incluso no tiene el 100% del alcantarillado en la zona urbana. Así es, o sea, el saneamiento es fundamental en todo, digamos, desde todo nivel o punto de vista que lo queramos ver, el tema ambiental, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que en la zona urbana estemos las aguas negras llevándolas directamente a la fuente, ¿cierto? A la quebrada de la Mosca? Entonces, definitivamente, si trabajamos con los acueductos, si somos juiciosos con el recurso, la empresa de servicios públicos puede brindar oportunidades y soluciones a gran escala. Podemos desatrasar al municipio del atraso en el que nos tienen hace tantos años, y por ejemplo en ese tema de saneamiento básico, hombre, ir ampliando las redes, ir ampliando los colectores, ir mejorando la planta de tratamiento, ir mejorando todos los sistemas que se necesitan, en este caso la zona rural, los sistemas sépticos, ¿cierto? ¿Cuánta necesidad y cuánto déficit hay hoy en la zona rural? Personas, porque tenemos una construcción acelerada, y a mí no me gusta utilizar la palabra que muchos, porque tú tienes que vivir en algún bajo techo, algún techo, y si el PBOT de Guarne es tan exigente y no te permite construir ilegal, pues las familias lo que hacen es construir sin su licencia. Pero entonces no podemos permitir, porque hay que garantizarles el agua, hay que garantizarles todos los servicios, ellos tienen derecho a su vivienda, pero no podemos permitir que contaminen las fuentes. Entonces al menos trabajemos por el tema de saneamiento básico, hagamos una apuesta grande en el tema de sistemas sépticos, que para eso está una corporación, por ejemplo, como Cornares, ¿cierto? Que es la Corporación Ambiental del Oriente Antioqueño, y tantas a otro nivel. Eso sí, no le demos absolutamente todo al ciudadano, pero aportamos lo mínimo o incentivemos esa cultura para que dése cuenta que es que el daño no se lo está haciendo usted mismo, y no que nos está haciendo a todos, contaminando, por ejemplo, el recurso hídrico. Entonces, eso en cuanto al tema de saneamiento, y trabajar, por supuesto, con los acueductos, como lo he mencionado, modelos, por ejemplo, como Hondita Hoja Sánchez, que uno sabe, volvemos a lo que hablábamos ahorita de las juntas de acción comunal, Daniel, usted les da 100 pesos y ellos los convierten en 200 o 300, es que ya lo han demostrado a través de la historia, que es gente honesta, responsable, los resultados hablan por sí solos, uno no es lo que la gente diga de uno no es lo que hablen de uno, sino lo que sus resultados,
su coherencia de vida y sus productos de la vida hablen por uno. O sea, por sus frutos los conoceréis. Sus frutos quería decir la palabra que quería implementar. Porque vos pueden decir que sos un ladrón, que sos un mentiroso, pero si yo hoy miro, hombre Daniel, yo veo que es un profesional juicioso, mira su empresa, mira los resultados que generó en este proyecto. O sea, uno realmente lo que habla por uno son los hechos, más que las palabras o lo que digan de uno. En este caso con los acueductos y los líderes sociales, porque a veces entre ellos hay mucha rencilla también, hay envidias, por lo que te decía, a veces hay algunos que tienen intereses particulares. Pues la verdad es que su gran mayoría son muy buenos y lo han probado a través de una historia de trabajo por sus comunidades de manera desinteresada. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer, trabajar con las juntas de acción comunal, con los líderes, los acueductos, y por eso también un proyecto de gran impacto en esa línea 2, vías para el desarrollo, es generar 500 subsidios de mejoramientos de vivienda. Eso lo podemos hacer, Daniel. La actual administración, por ejemplo, se propuso en el plan de desarrollo 800. Creo que no llevan ni la mitad. Estamos a escasos 4 o 5 meses de terminar el gobierno. 800. Hace 15 años, en el 2008, nos prometieron 720 viviendas en un proyecto de vivienda de interés social muy conocido en Guarne como La Brizuela. Y desde el 2008 al 2023, 15 años, en las 4 administraciones que han pasado en ese lapso de tiempo, casi 5, no hemos resuelto casi 5 administraciones, solamente la mitad. De las 720 que prometieron, la anterior administración hizo 220 y la actual 120. La mitad de lo que nos prometieron hace 15 años. Nosotros nos proponemos a generar 500 subsidios para mejoramiento y 500 subsidios para construcción de vivienda nueva. Pero es que eso no lo vamos a hacer nosotros solos, Daniel. No es solo la alcaldía, no es solo la caja de compensación con FENALCO y CONFAMA, sino que aquí necesitamos el sector privado. Aquí necesitamos la inversión privada. Pongo como ejemplo el proyecto Fontana, que está ahí al lado de La Brizuela, un proyecto de inversión privada, y es proyecto de vivienda de interés social. Es que la gente no necesita que le regalemos las cosas por completo, no, démosles opciones, facilitémosles las cosas, apoyemos los proyectos. Si un inversionista privado quiere venir a invertir en un proyecto de interés social o de interés prioritario, ¿por qué no vamos a permitir desde el PBOT y flexibilizar la norma para que ellos puedan desarrollar y las familias tengan y puedan acceder a una vivienda que esté a su alcance, ¿cierto? Con un ahorro programado, una vivienda de 120, 140 millones de pesos que están hoy en promedio, una vivienda de interés social o prioritario. Entonces, es generar recursos y apoyarnos y apalancarnos, no solo del sector privado y los empresarios, sino también de la academia, de la universidad. Esa tríada es fundamental para tener un gobierno exitoso. El Estado siempre tiene que estar acompañado de la academia, de la universidad y el sector privado, los empresarios. En ese caso, para el tema de vivienda, para que por fin sea una realidad la vivienda. Diego, se nos está acabando el tiempo. Pues tendríamos que hacer otros 2 programas, pero para que redondeemos antes de hacer el ejercicio final, yo quiero que hablemos de 3 cositas. La primera, para que no la dejemos ahí en el aire, la línea 3, que se enmarca dentro de la seguridad y que incluso habla de un plan comunal. ¿En qué consiste? Yo sé que quisiera hablar más rápido, pero más denso, pero tratemos de... Plan comunal lo construyó en las mismas juntas de acción comunal, 59 juntas de acción comunal que hay en Guarne. Hoy hay un documento que no lo conocemos porque lo solicitamos mediante derecho de petición a la Secretaría de Desarrollo Social y Familia y no se nos suministró. Lo solicitamos al doctor Roberto Quiroz, presidente de la Asocomunal, no se nos suministró. Nos dijeron el documento existe, pero no se lo podemos entregar. Nosotros, aún así, desconociendo ese documento, lo propusimos y lo inscribimos en la registraduría. Trabajaremos el plan comunal con las juntas de acción comunal. ¿Por qué? Porque sabemos que las necesidades que están plasmadas allí, nos atrevemos a asegurarlo, son las que tenemos plasmadas en nuestras 403 propuestas del programa de gobierno. Eso es lo que contemplamos en estas 3 líneas, 403 propuestas o acciones de gobierno, y ahí están todos los temas, porque hicimos un trabajo riguroso y juicioso, casi más de un mes, luego de escuchar casi un año a las comunidades. Un programa de gobierno académico, disciplinado, con expertos en muchos de los temas, por ejemplo en materia de seguridad. Nos remitimos a personas expertas, por ejemplo a personas que están en la Comisión 2 del Senado, que es el tema de seguridad, y nos dieron luces y nos dieron unas perlas y nos dijeron, hombre, es que si no se puede, por ejemplo, ampliar la fuerza, el pie de fuerza, porque dependemos de Policía de Antioquia, dependemos del Ministerio
del Interior y del Ministerio de Justicia, el que maneja la fuerza pública. Hombre, si no, entonces venga, hagamos alianzas público-privadas, por ejemplo. Volvamos a lo de antes. Hace 20, 30 años, ¿quiénes eran los que cuidaban los barrios? ¿Cierto? El celador, que pasaba por la noche con el pitico y con su escopeta. Venga, volvamos a eso. ¿Cómo hay modelos, por ejemplo, como China, Japón? ¿Cómo manejan la seguridad? En alianzas público-privadas, no es solo el Estado. O sea, tenemos que apalancarnos en esta tirada que vuelvo y repito, Estado, universidad, academia y el sector privado y los empresarios. En este tema específico que me dices, plan comunal, vuelvo e insisto, lo solicitamos el documento, no lo conocemos, pero nos atrevemos a decir que todas las necesidades que están allí plasmadas están en nuestro programa de gobierno, porque tuvimos la oportunidad de recorrer muchas de las juntas de acción comunal y hablar con muchos de sus presidentes y sus líderes, y nos decían las mismas necesidades comunes, y fueran los que plasmamos como prioridad en nuestro municipio. El primero, el tema de vías. Luego nos hablaban del tema de salud, luego nos hablaban del tema de seguridad. Entonces son temas comunes que por eso nos atrevemos a adelantar y a decir, hombre, son las necesidades que están plasmadas en ese plan comunal. Listo, Diego, y para que redondeemos, quiero que volvamos a la discusión con la que comenzamos, y era algo que tenía pendiente y se me pasó ahora realmente, y es cómo entra en esa fórmula o en esa ecuación de la familia la población LGTBIQ+, en tu plan de gobierno. ¿Cómo hacerlos parte del programa? Nosotros hablamos de grupos vulnerables. Cuando yo fui secretario de Desarrollo Comunitario, tuve la oportunidad de trabajar con esta comunidad. Y estando de secretario, ayudé a que crearan la asociación que hoy conocemos como Guarne Diversa. Estando de secretario, tuve la oportunidad de hablar con algunos empresarios y promover, por ejemplo, el empleo para esta población, porque a veces ellos mismos manifiestan ser discriminados. Yo pienso que ellos, como cualquier población, tienen igualdad en derechos, de educación, de cultura, de deporte, de laboral, de ser incluidos en todos los temas y por el contrario no ser excluidos. Nosotros no vamos a excluir a nadie. Lo que sí es que dejo claro, no voy a compartir ni a promover una ideología en la cual yo no creo, ¿cierto? Entonces en eso fui muy claro y muy específico cuando tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Si yo bien no comparto las ideas de cualquier ciudadano, no es que me obligue a promoverlas porque estoy de funcionario, no, garantizarles los derechos de ley que tienen ellos como cualquiera. Eso sí, no faltarles al derecho, respetando las diferencias y garantizando, pues, como ellos los tienen, cualquier ciudadanía, pero tampoco pretender que porque ellos mismos manifiesten ser discriminados o ser excluidos, cuando uno ve que no es así, uno ve que ellos tienen las mismas oportunidades y creo que hasta más, por ejemplo, como los ve uno en una ciudad vecina como Medellín. Entonces, ellos no pueden tener una atención preferencial por su condición sexual, porque entonces yo tendría que darle una condición preferencial a cualquier otro por su condición de creencia religiosa o por su color de piel. O sea, para mí ellos son ciudadanos como cualquiera y tienen derechos como cualquiera, entonces no tendrán una atención preferencial como de pronto muchos, porque no son todos, algunos de ellos pretenden, porque lo que quieren en algunos casos, a mi modo de ver, es sobrepasar los derechos de los demás, porque ellos dicen ser excluidos, dicen ser, marginados de muchos temas, pero realmente lo que quieren es imponer una ideología por encima de, y eso es lo que no podemos pretender, porque ya hay raya con el derecho de los demás, ¿cierto? Entonces yo creo que es igualdad para todos, equidad en todos, y ya tuve la oportunidad de trabajar con esta población y creo que le puedes preguntar incluso a cualquier ciudadano, a muchos de ellos, cómo les fue trabajando conmigo, y creo que siempre desde el respeto, siempre desde la garantía de derechos en igualdad para todos. Y las actividades de promoción de la monogamia y el matrimonio de por vida, ¿en qué consiste también esa propuesta? Que está en la línea 1, si no me equivoco. Así es, cuando hablamos del tema de familia. Lo que pasa es que hoy en las escuelas le estamos enseñando a los niños que sean promiscuos, que se acuesten con las niñas, que las que quieran, con los mismos niños, si quieren, que hagan de su deseo cualquier cosa, un deseo desordenado, estamos promoviendo eso. Y les llevamos a los niños de primaria condones, a las niñas de 10, 11, 12 años que apenas están empezando la adolescencia,
les estamos metiendo el chip para que no queden en embarazo. Entonces, promoviendo la promiscuidad. Tengan relaciones como si fueran animalitos, pero no le estamos hablando de lo otro. Venga, ¿por qué no cuidar su cuerpo? ¿Por qué no esperar el momento apropiado para tener una relación sexual? Cuando su cuerpo, por ejemplo, sea maduro, incluso para la relación sexual, cuando su capacidad mental, espiritual, psicológica tenga, digamos, la suficiente madurez para asumir una relación sexual. Entonces, les hablamos de una cosa, pero no les estamos contando la verdad completa. ¿Por qué no les hablamos, por ejemplo, de la monogamia? ¿Por qué no le hablamos de que ser fiel y tener una pareja para toda la vida es posible y que genera más felicidad que tener muchas relaciones? Eso es lo que nosotros queremos mostrarle a nuestros estudiantes, a nuestras familias, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. ¿Y que existe otra verdad. ¿Tipo cátedra o procesos pues? Lo que te decía, a través de la Secretaría de Familia, mediante psicólogos, mediante trabajadores sociales, acompañamiento in situ, domiciliario a las familias. Que el joven, si no tiene la capacidad o la oportunidad de recibir esa información en el colegio o en la escuela, porque entonces tiene que estudiar en matemáticas sociales todo y no le hablan de ética y moral, porque hoy ya esas materias las sacaron del currículum. Entonces venga, vamos a la familia y hablemosles allá al papá, a la mamá y a los hijos y a los jóvenes de otra oportunidad, de otra opción de vida. Perfecto, Diego, vamos a cerrar con un ejercicio que hemos hecho con todas las personas que aceptaron la invitación y te voy a hacer 20 preguntas, solo puedes responder sí o no. Al final puedes decir, quiero explicar por qué esta, pero solo puedes explicar una. Perfecto. ¿Ok? Primera pregunta, ¿construirá un nuevo hospital en Guarne? No. ¿Haría alianza con algún candidato? Sí. Si la alianza indica que Diego Arias no sería la persona que aparece en el tarjetón, ¿igual lo haría? No. ¿Parque principal peatonal en Guarne? Sí. ¿Es Guarne un municipio seguro? No. ¿Es Guarne un municipio fiquero? No. ¿Cree que en Guarne es posible gobernar sin corrupción? Sí. ¿Hay que disminuir la figura de prestación de servicios en la administración municipal? Sí. ¿Debería volver la gente al campo? Sí. ¿Es Guarne un pueblo de oportunidades para los guarneños? No. ¿Es Guarne un espacio abierto para la expresión cultural? Poco. No. ¿Somos incluyentes? No. ¿Puede la comunidad LGBTIQ+ vivir de forma abierta, libre y segura en nuestro municipio? Sí. ¿Cree que el Consejo de Guarne hizo un trabajo transparente? No. ¿Fue buena la alcaldía actual? No. ¿Reelegiría a alguno de los funcionarios de la actual administración en su posible gobierno? No. ¿Terminará usted el Parque Lineal, la Carrera 52A y la Casa de la Cultura? Tenemos que hacerlo. Sí. ¿Diego le daría trabajo a un exalcalde? Sí. ¿Y toma en serio la salud mental? Bastante. ¿Cuál? Es una prioridad dentro de nuestro programa de gobierno, sí. ¿Cuál quiere explicar, Diego? Una. La del hospital. Perfecto. La del hospital. Realmente un hospital nuevo como la gente lo sueña y como lo quieren. Por ejemplo, ayer me mencionaban en una junta de acción comunal eso. Es que necesitamos el espacio y la infraestructura. Yo les decía, ¿qué nos ganamos con un edificio de 4 o 5 pisos? Como por ejemplo 8 o 10 como la Sommer o como San Vicente Fundación, que de pronto la gente tiene ese referente mental. Pero las camas vacías, toda la infraestructura vacía porque no tenemos el personal médico, porque es que el recurso es el que más cuesta, los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja alrededor, los equipos. Entonces yo les decía a ellos, para mejorar la seguridad en Guarne, lo primero que tenemos que hacer y lo que está al alcance es ampliar el recurso humano. Esto es pasar en la atención en urgencias de un médico que hoy tenemos por cerca de 70.000 habitantes, mínimo a 3. Y eso nos garantiza que hay una atención oportuna, ágil y segura en la zona de urgencia y que los podamos remitir en 15-20 minutos a cualquier hospital que está cerca de segundo nivel. Entonces, sin lugar a dudas, hay que ampliar la infraestructura educativa y habrá que remodelar. Pero hoy decirle al municipio de Guarne que vamos a construir un hospital nuevo, cuando el recurso ni siquiera es suficiente con el recurso del municipio, tenemos que depender del Ministerio de Salud y de la seccional de Antioquia. Además, para los permisos, para la aprobación de un diseño arquitectónico,
Entonces eso es decirle mentiras a la gente. Hoy decir que vamos a construir un hospital nuevo en Guarne es una mentira. El que lo diga es un mentiroso. Y cerramos, Diego, en 30 segundos. ¿Cuánto vale tu campaña y dónde están saliendo los recursos? ¿Cuánto vale? Vale tanto que yo diría que ¿cómo se dice? O sea, no se puede cuantificar, pero no a nivel monetario. A nivel monetario sí podemos hablar, llevamos alrededor de 30 millones de pesos. 30. Y eso es 30, debo 13. Eso es, vea, comparado con las otras 13 campañas que yo veo, solo en publicidad. Dios mío. Estoy seguro que hay campañas que en Guarne a esta época ya superaron hace rato con creces el tope límite que el Consejo Nacional Electoral permite, que es 276 millones de pesos para un municipio como Guarne de segunda categoría. La invitación a los guarneños, a los ciudadanos, es a eso, a que miren detrás de la apariencia, a que miren detrás de los candidatos quién está financiando sus campañas, quiénes están acompañando, quién es el equipo de trabajo y cómo desde la campaña nos tienen empeñados y con seguridad ya prometieron contratos, ya prometieron presupuesto, ya repartieron todas las secretarías y eso es lo que vamos a ver si queremos seguir votando por lo mismo, clientelismo, burocracia, pagar favores políticos, porque desde la campaña, desde el desayuno ya más o menos uno se da cuenta cómo va a ser el almuerzo. Invitar a los ciudadanos a que voten a conciencia, que voten informados y que no se queden solo con lo que les dicen en la calle o lo que puedan hablar de uno. En el caso mío yo he sido muy atacado, Daniel. Usted y los guarneños yo creo que saben hace más de 7 años y yo nunca me he defendido por una calumnia y una infamia que incluso en muchos medios como la emisora de Guarne repetitivamente lo hicieron contra mí. Yo por ser un hombre de fe y un hombre de principios nunca quise prestarle atención a eso y además porque nunca he sido calculista en ningún tema. Siempre he orado con recta intención y de cara a Dios y nunca me defendí y hoy al parecer algunas personas me dicen hombre, se te hizo mucho daño, mira que la gente se comió el cuento, esto y lo otro y yo les digo a ellos lo mismo que te decía ahora en este espacio, hombre, uno no es lo que dicen de uno, por sus frutos los conoceréis, de uno hablan los resultados en los cargos que uno ha ocupado, en este caso en el sector público que ya llevo por gracia de Dios alrededor de 20 años, cómo es como esposo, cómo es como padre, cómo es como hermano, cómo es como hijo, cómo es como amigo, o sea, cuáles son los resultados que ha dado en los cargos que ha ocupado, por uno hablan las obras, los resultados y los frutos. Entonces decirle a la gente que no coma cuento, que no se dejen engañar, que esos corruptos y esas personas dañinas que son las que nos tienen sumergidos en este atraso tan grande del municipio de Guarne, son los que nos quieren sacar del camino, son los que a través de mentiras y sin vergüenza hoy salen a la palestra pública a prometer cuando sabemos que no van a poder cumplir, que ya llevan años ejerciendo el poder en nuestra administración, en la alcaldía y ya conocemos los resultados y de eso la gente está cansada y por eso nosotros hoy queremos presentar esta nueva propuesta, algo diferente, algo desde Dios y para Dios. Terminar con eso, Daniel, nosotros comprendemos que la política se hace con principios y con valores, se hace de cara a Dios y no de cara a los hombres. Yo no quiero agradar a los 70.000 habitantes que tiene el municipio de Guarne, no es mi intención, yo no quiero ser alcalde de Guarne por figurar, por poder, por fama, no. Yo quiero servir y quiero un futuro mejor para mis hijos, para mis 4 hijos y los que vendrán, si Dios lo permite, y para todas las familias guarneñas, que tengamos un Guarne digno. Y ahora te toca a ti. Diego, gracias por aceptar la invitación a Oílo Podcast. A vos, hermano, Dios te pague. Muchas gracias.